Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con el doctor Pablo Bertelsen y el doctor Cristian Ursúa, ambos son urólogos de Clínica Dávila, para que podamos hablar sobre cáncer de próstata. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, doctores, les cuento un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con las preguntas en vivo. Entonces, doctores, ¿podríamos partir antes de eso con algo, cualquiera de los dos, más general? ¿Qué es el cáncer de próstata? Doctor. Muchas gracias. Bueno, el cáncer de próstata es una enfermedad que afecta principalmente a hombres, ¿ya? Es una enfermedad propia de los hombres, ¿ya? Y que ha ido en aumento en el último tiempo. Y en la medida, ¿por qué? Porque vivimos más, ¿ah? Y cada vez se va haciendo más relevante. Perfecto. ¿Pero es algo que se presenta como un tumor, por ejemplo? Claro, cuando uno habla de cáncer, lo que está hablando es un tumor maligno que afecta a la próstata, sabiendo que la próstata también tiene enfermedades de tipo benigna, crecimiento prostático benigno. O sea, hay distintas enfermedades que afectan la próstata. Perfecto. Bueno, doctores, vamos con las preguntas en vivo, entonces, de la semana. Yajaira preguntó si el ardor al orinar es signo de problema con la próstata. ¿Esto podría ser de pronto un síntoma de un cáncer o de otra cosa? Bueno, como dijo el doctor Bertelsen, hay que tener en cuenta que la próstata es un órgano que puede tener distintas enfermedades. Una enfermedad es el cáncer de próstata, que es lo que en el fondo nos convoca hoy, pero también puede tener inflamación o infección. La mayoría de esos síntomas, como el ardor o molestias de ese tipo, no significan cáncer de próstata. Habitualmente son síntomas dados por otros problemas que puede tener la próstata, como infección o inflamación. Y ese es como lo importante del asunto del cáncer de próstata, que el cáncer de próstata no da síntomas hasta etapas muy avanzadas. Por eso la clave del cáncer de próstata es la prevención y es la consulta precoz. Perfecto. Bueno, seguimos con las otras preguntas. Gerardo quiere saber cómo se sabe si hay un problema en la próstata, qué síntomas uno siente. Bueno, Gerardo, en general, tal como dijo el doctor Ursúa, uno, hablando específicamente del cáncer de próstata, uno no debería esperar tener muchos síntomas para consultar, ¿no? Hay otras enfermedades, como el crecimiento prostático benigno, que se van a manifestar principalmente por dificultad para orinar, gotear al final de la micción, ir con frecuencia al baño tanto de día como de noche. Pero como te insisto, en el cáncer de próstata propiamente tal, yo creo que uno no debiera esperar tener síntomas, sino que debe ser una conducta principalmente de tipo preventiva. Doc, pero ¿cómo prevenimos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué exámenes hay que hacerse? Bueno, en estricto rigor, no existe como una forma de prevenir el cáncer de próstata. Por eso la estrategia consiste en hacer un diagnóstico precoz, porque es una enfermedad que en las etapas precoces, que es cuando yo tengo más opción de tratar la enfermedad, no me va a dar síntomas. Por lo tanto, la estrategia consiste en consultar en forma preventiva, consultar en el fondo como prevención, como diagnóstico precoz. Y por eso la recomendación es que todos los hombres, después de los 45 años, debieran controlarse la próstata una vez al año. No es que exista una estrategia como de prevención, probablemente. No hay desarrollada una estrategia de prevención. La estrategia es consulta precoz, diagnóstico precoz. Y como lo decía al principio el doctor Bertelsen, esta es una enfermedad de hombres y de hombres mayores. Por eso la estamos viendo más, porque como ahora vivimos más, hay más tiempo para que los hombres desarrollen la enfermedad. Y por eso la recomendación es, después de los 45 años, controlarse la próstata. Algo que se repitió bastante durante la semana fue cuáles son las causas o cuáles son los factores de riesgo. ¿Esto podría ser genético? ¿Hay alguna conducta que podamos...? No, ya no. Los hombres que pueden evitar. Hay factores que están definidos y conocidos como factores de riesgo. Entre ellos está la raza. Se ha asociado, por ejemplo, mayor cantidad de cánceres de próstata, mayor incidencia de cáncer y prevalencia de cáncer de próstata en los pacientes de raza negra, ¿ya? Por lo tanto, ellos, dentro de las recomendaciones que se les dice que pudieran partir antes con el control, idealmente a los 40 años, porque tienen un poco más riesgo.
no solo en el sentido que tienen más frecuencia, sino que también hacen cánceres más agresivos. Y en segundo lugar está la herencia, ¿ya? Principalmente parientes con cáncer de próstata de primer grado, padres, hermanos, abuelos, en la línea paterna. Y hay otros factores que se han, digamos, mencionado, pero hay discusión en eso, no hay tanto consenso, por ejemplo, dieta rica en ácidos grasos saturados, cosas así, pero la verdad es que eso no es tan importante. Yo diría que los dos factores que mencioné inicialmente son los que realmente se reconocen con asociación con cáncer de próstata. Perfecto, bueno, ya se están conectando nuestros pacientes y Carolina, bueno, ya lo comentábamos anteriormente, pero Carolina quiere saber a qué edad se hace el examen preventivo y en qué consiste también, sería importante aclarar, ¿es un examen físico? ¿También hay exámenes de laboratorio? Bueno, la recomendación para todos los hombres en general es partir los controles de próstata para diagnóstico precoz del cáncer de próstata entre los 45 y los 50 años. Como decía el doctor Bertelsen, hay un porcentaje que debe ser alrededor del 15% de los pacientes que tienen cáncer de próstata que tienen algún familiar directo que tuvo cáncer de próstata. Entonces uno podría sospechar que ahí hay un componente hereditario. En esos pacientes que tienen familia directa, padres, hermanos, tíos, que hayan tenido cáncer de próstata, en ellos la recomendación es partir con los controles en forma más precoz, alrededor de los 40 años. Respecto a la forma de hacer el control, existen dos estrategias que son hacer un examen físico, obviamente se toma la historia del paciente, se ven los antecedentes familiares, y hacer un examen de laboratorio que se llama antígeno prostático específico, que es un examen que es una muestra de sangre que mide una proteína que circula en la sangre en forma normal en todos los hombres y que en los hombres que tienen cáncer de próstata podría estar elevada y podría despertar la sospecha y la alarma. El examen físico, por otro lado, la herramienta más importante dentro del examen físico es realizar un tacto rectal. Con el tacto rectal el urólogo va a poder detectar si hay alteraciones en la forma, en el tamaño, en la consistencia del órgano, y eso también es motivo de sospecha. Esos son básicamente como los dos elementos más importantes en un diagnóstico de cáncer de próstata. En la consulta por prevención de cáncer de próstata. El examen de sangre que se llama antígeno prostático específico y el examen físico con la realización del tacto rectal. Es importante también, podríamos agregar o complementar lo que dijo el doctor Ursúa. Muchas veces los pacientes llegan a la consulta y dicen, oiga, tengo el antígeno prostático alterado, tengo cáncer. No, eso no es tan así. O sea, es un elemento de juicio que nos ayuda al diagnóstico, pero no significa que el antígeno prostático elevado sea sinónimo de cáncer. También es específico de próstata más que de cáncer y por lo tanto puede elevarse en situaciones en las cuales la próstata se ve afectada, como inflamación, infección, etc. Muy relacionado con lo que nos preguntó Karen durante la semana, si es que el antígeno prostático muy elevado necesariamente tiene que ser cáncer o puede ser por una infección bacteriana de Escherichia coli. Muy específica la pregunta. Bien. Karen, la verdad es que sí, efectivamente, como acabo de mencionar, el antígeno prostático específico, esta proteína que circula en la sangre y que está en concentraciones elevadas en la próstata, habitualmente puede elevarse también en situaciones donde hay inflamación o infección en la próstata. Específicamente, la prostatitis aguda, que es una enfermedad inflamatoria infecciosa, un cuadro agudo, febril, que compromete la próstata, puede elevarse muchísimo el antígeno prostático y eso claramente no es un cáncer. Doc, ¿y cómo salimos de la duda? ¿Ahí se hace una biopsia o la biopsia ya es después cuando sí o sí hay una sospecha de cáncer o se complementa con el examen físico? ¿Cómo salimos de la duda de qué es lo que le está pasando al paciente? Claro. ¿Cómo confirmamos si es cáncer o no? Es buena pregunta. Probablemente en una situación como la que mencionan en esa pregunta, que es una elevación del antígeno prostático en una persona que tiene una infección ya diagnosticada, uno ya tiene una explicación de por qué ese antígeno está elevado. Por lo tanto, la conducta va a ser observar al paciente por un periodo de tiempo. Lo lógico es que ese antígeno elevado, que es producto de una infección, en el paso de 1, 2, 3 o hasta 4 meses va a ir bajando paulatinamente. Entonces la conducta va a ser ir controlando el antígeno y viendo que en la medida que yo controle la infección, el antígeno va a ir bajando al pasar el tiempo posterior a la infección. Si por el contrario yo veo que traté mi infección, controlo al paciente, ya no tiene infección y el antígeno sigue elevado, no, pues quiere decir que ahí hay una sospecha real de una posible enfermedad cancerosa de la próstata. Mientras tenga infección uno puede tener la tranquilidad de que eso podría estar explicando la elevación del antígeno.
Perfecto. Bueno, también durante la semana Victoria nos preguntó qué número debe salir en el antígeno prostático para que sea malo. O en el fondo, ¿cuál es el número, el rango normal? Lo que pasa es que yo diría que no hay un número mágico. Siempre se ha hablado de los valores, los exámenes, normalmente cada laboratorio establece los valores y a grandes rasgos siempre se habla del valor normal de 0 a 4, ¿ya? Y en algunos otros laboratorios, no la Clínica Ávila, en otros laboratorios mencionan asociación con la edad, ¿ah? En la medida que va ascendiendo la edad del paciente y va subiendo el antígeno prostático. La verdad es que eso no es muy sensible como diagnóstico de cáncer de próstata. Yo creo que lo importante es abrir los ojos cuando estás sobre este rango normal, que es 4, y sobre todo cuando va ascendiendo progresivamente. Esos son los indicadores que nosotros llamamos la velocidad del antígeno prostático, los tiempos de ovulación. Esos son los factores que uno hacen notar. También tenemos, digamos, tomar mayor atención en el caso. Y también nos podemos ayudar a veces de el antígeno prostático libre, que es otro examen de sangre, un complemento del anterior, en que tiende a bajar su fracción libre, estar más bajo. Pero no hay un número mágico. En esto no hay un número mágico. Ah, perfecto. En este minuto nos está preguntando Iram si es que puede hacerse el examen antes para prevenir, sobre todo porque hay gente joven que tiene 30 años y ya están con problemas. ¿Qué edad tiene él? Es mujer, debe ser el marido. Bueno, todas estas son recomendaciones que en el fondo, en estricto rigor, son un poco arbitrarias. Uno decide como una edad, dice ya 45, 50. Es lo más frecuente. No existe probablemente algún trabajo que diga esta es la edad exacta en la que debe partir el control. Si un paciente quiere partir antes, podría hacerlo. Nosotros lo que hacemos es una recomendación. Como hay pacientes que a veces no quieren partir a los 45 y parten después. La recomendación es parta sus controles alrededor de los 45 o 50 años, parta sus controles alrededor de los 40 años si tiene factores de riesgo. No es que esté prohibido que un paciente se controle antes. Lo que pasa es que la probabilidad de encontrar cáncer en edades más precoces es muy baja. Por lo tanto, no tiene tanto sentido partir tan tempranamente con los controles. Porque, como dijimos al principio, esta es una enfermedad que se presenta habitualmente en hombres mayores de 45 o 50 años. Claro. Muchas de las recomendaciones de este tipo, como dice el doctor Ursúa, son en el fondo políticas públicas o políticas de salud pública, en donde lo que busca es la relación costo-beneficio. Pero cuando hablamos de la persona en particular, perfectamente podría consultar antes y ahí uno le recomendará y el paciente decidirá dentro de su libertad si quiere hacerlo antes. Perfecto. Durante la semana Montserrat nos contó, quiere saber sobre un cáncer de próstata que ya está diagnosticado por los médicos, pero le dicen que por ser paciente de 68 años es demasiado grande y no es posible operarlo. Según sus médicos es muy grande el paciente. Y aún no les dicen en qué etapa está, y han pasado 4 meses y no les han dado un resultado, un tratamiento. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué se puede hacer? ¿Pero es muy grande el paciente o es muy grande la enfermedad? No entendí cómo. No, que por tener 68 años no lo pueden operar porque es muy mayor. Lo otro que me llama la atención, la mayoría de las preguntas son de mujeres. Porque somos menos cobardes. Parece. No, bueno, ahí entramos a otro terreno, que es el tratamiento del cáncer de próstata. Claro. Probablemente en el tratamiento de cáncer de próstata hay muchos factores que hay que tomar en cuenta para decidir el tratamiento. Está el factor de la edad, y no solo la edad por sí mismo, sino que también cuál es la expectativa de vida de un paciente. Segundo, el tipo de tumor. Hay tumores, cuando uno habla de cáncer de próstata, no es un solo tipo de tumor. Hay como una variedad, es heterogéneo, hay como un rango, un espectro de tumores. Hay tumores que son menos agresivos y tumores que son mucho más agresivos. Y el tercer factor a considerar es en qué etapa está el tumor. ¿El tumor está localizado en el órgano o el tumor localmente ya se expandió o ya pudo dar, en el fondo, apariciones de tumores fuera de en otros órganos, que es lo que se conoce como metástasis? Cuando uno toma en cuenta estos factores, edad, expectativa de vida, tipo de tumor, etapa en que se encuentra el tumor, uno decide el tratamiento. Ahora, en el caso particular del paciente de la pregunta, 68 años no parece una edad muy avanzada como para decir que no se trata. Podría uno quizás pensar que a los 68 años puede haber un paciente con muchas enfermedades, con mucha traspatología, que quizás no hacen recomendable hacer el tratamiento.
En general, por edad, no parece un paciente en edad muy avanzada como para no considerar el tratamiento. Ahora, uno necesitaría más elementos, todos estos otros elementos para poder considerar, en ese caso particular, por qué no han querido hacer el tratamiento. Perfecto, Doc. Y a propósito del tratamiento, ¿cáncer de próstata es cirugía sí o sí? ¿O hay otros tratamientos, hay otras alternativas? No, el cáncer de próstata, tal como dijo el doctor, es una familia amplia, tiene muchos primos, algunos más peleadores que otros, unos más agresivos que otros, y por lo tanto no va a depender de un factor único, ¿ah? Va a depender de la etapa en que está el cáncer, va a depender de la edad del paciente, va a depender del tipo de tumor relacionado en el fondo con su agresividad, para poder elegir los distintos tratamientos. Y esos tratamientos pueden ser observación, vigilancia activa, radioterapia, braquiterapia, que son semillas radioactivas dentro de la próstata, cirugía, ¿ya? Y dentro de la cirugía abierta, laparoscópica, robótica. O sea, existe un abanico de posibilidades. Y finalmente, tratamientos que son médicos, o sea, tratamientos hormonales, ¿ah? En los casos más avanzados. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas en vivo. Angélica, ¿quieres saber cuando un hombre orina con mucha frecuencia puede ser causa de algo prostático? Puede ser causa de algo prostático, pero como lo dijimos en un principio, no necesariamente es causa de un cáncer de próstata. Es importante recalcar eso en el fondo, porque en la medida que un hombre pasa a los 45 o 50 años, la próstata puede sufrir de otro problema que es muy típico de ver en hombres mayores de 45 o 50 años, que es el crecimiento benigno del órgano, lo que se llama la hiperplasia prostática benigna. Entonces, muchos de esos síntomas pueden estar dados por este problema que se llama hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento de la próstata. La próstata es un órgano que está justo a la salida de la vejiga, entonces, si crece, comprime la salida de la vejiga y genera síntomas que se van a manifestar en la forma de orinar, en dificultad para orinar. Estos síntomas también los podría dar un cáncer, pero probablemente si un cáncer está dando ese tipo de síntomas es porque es un cáncer muy avanzado, y ahí, aunque suene majadero, volvemos a lo mismo. La estrategia con el cáncer de próstata no es esperar síntomas, es prevención y control anual para detectarlo precozmente. Y existen también otras causas que no están relacionadas con la urología, o sea, que no tienen nada que ver con próstata, ¿ya? Ni con la vejiga como causa de orinar frecuentemente. Cuadros de hipertensión, retención de líquido, gente que toma mucho líquido. O sea, hay múltiples cosas. En la temperatura ambiental, por ejemplo, es habitual que los pacientes consulten porque orinan mucho en invierno, es esperable, eso es normal. O sea, es importante consultar ante la duda. Exactamente. Ese es el mensaje que hay que dar, exactamente. Bueno, ya que estaban extrañando a los hombres, y yo nos comentó durante la semana que está recién operado de cáncer de próstata. Hace un mes, con los resultados del examen y la biopsia, el doctor le dijo que estaba todo bien, no le dejó ningún tratamiento extra, solo que tenía que controlarse cada 6 meses por precaución. ¿Es tan así que todo salga tan bien, ya que un cáncer tiene mucho riesgo de volver? En el fondo, está asustado. ¿Puede volver? ¿Qué pasa con la recidiva? Bueno, a ver, los cánceres de próstata, cuando se habla de un cáncer localizado, lo que está diciendo el doctor o el patólogo es que ese tumor está dentro de la próstata. Pero en ciertas ocasiones, después de la cirugía, uno ve que un porcentaje de pacientes, dependiendo del antígeno prostático inicial, dependiendo del tipo de tumor y su grado de agresividad, o el riesgo, porque nosotros catalogamos de riesgo de diseminación, riesgo de muerte asociado al tumor, podría con el tiempo reaparecer. ¿Y cómo uno se da cuenta? Con el antígeno prostático. El antígeno prostático, ¿ya? Después de una cirugía que controló totalmente el cáncer, debería ir a 0, menor a 0,01, o sea, ser inmedible, ¿ya? Progresivamente. El porcentaje es variable, pero cuando uno habla así, a grosso modo, uno ve que hay pacientes que elevan con el tiempo el antígeno prostático. Por lo tanto, la recomendación es fundamental el control posoperatorio, ¿ya? Y en el primer año post-cirugía, idealmente debería ser cada 3 o 4 meses, 3 meses idealmente, después de operado. ¿Por qué? Porque las recurrencias existen del cáncer de próstata. Y si uno observa esa recurrencia, ¿ya? Lo que va a ver es que va a poder ofrecer algún tratamiento complementario a tiempo. Ahora, en el caso puntual de esa pregunta, que yo un poco tratando de entender lo que preguntaba el paciente,
él como que tiene dudas de la recomendación que le dieron, Claro. así como se operó, váyase tranquilo, no es necesario nada más. Eso no está mal, porque en un porcentaje de los tumores, de los cánceres de próstata van a ser diagnosticados precozmente porque fueron pacientes que se controlaron. Esos cánceres que se controlan, son diagnosticados precozmente, van a estar localizados, como decía el doctor Bertelsen. Y en esos casos, la cirugía por sí sola puede ser curativa. Y el paciente no va a necesitar ningún tratamiento complementario, no va a necesitar ni radioterapia, ni quimioterapia, ni nada más. Porque es una pregunta muy frecuente de muchos pacientes, como que, ¿y hay que hacer algo más, doctor? No, esa es la gracia de un diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz, enfermedad localizada, cirugía por sí sola puede ser curativa, sin necesidad de un tratamiento complementario. Entonces, quizás no se lo explicaron bien, pero no está mal lo que le dijeron. Puede ser que en el caso particular de él, la cirugía haya sido curativa y solo requiera control. Doc, ¿y cuando te operan, te sacan la próstata completa, solo la parte donde está el tumor, con algunos márgenes? ¿Cómo es? La técnica estándar consiste en sacar la próstata completa con la vesícula seminal. Las vesículas seminales están pegadas a la próstata, las vesículas seminales están por detrás de la próstata y se insertan en la próstata. Entonces, la cirugía consiste en sacar la próstata completa con las vesículas seminales. Además, se hace extirpación de los ganglios que rodean el área de la próstata, porque esos ganglios también podrían estar contaminados con el tumor y también se mandan a biopsia y anatomía patológica. Ese es el tratamiento quirúrgico. Por los otros tratamientos, como decía el doctor, pueden ser irradiar la próstata, que en el fondo la próstata permanece en el mismo lugar. Y lo que hago yo es que le doy radiación y en el fondo la idea es como, entre comillas, matar el tumor dándole radiación a la próstata. Pero en esa situación la próstata sigue en el mismo lugar, en el fondo. Se trata de la próstata irradiándola, que es la otra forma de tratamiento. ¿Y por qué elegiría uno u otro? O sea, entiendo que, ya entendí, me quedó súper claro que va a depender de las características del tumor, del paciente, etcétera, pero ¿para quién es más recomendable una u otra? Yo me imagino que la radiación es como menos invasiva, ¿o no? ¿Te abren igual? No, la radiación, no hay incisiones, son equipos que emiten, digamos, radiación y eso traspasa los tejidos, se concentra, hay distintos equipos por supuesto, pero concentra una alta tasa de energía sobre la próstata y eso mata las células tumorales, por decirlo, también afecta a los tejidos, o sea, también puede afectar otros órganos vecinos, pero eso es menos invasivo. Pero lo que pasa es que la elección del tratamiento definitivo va a depender de muchos factores, del estado de avance de la enfermedad, del grado de agresividad, de la comorbilidad, o sea, de las enfermedades que tenga el paciente, de sus expectativas de vida. Va a depender también, muy importante, ¿ya? Porque nosotros aquí, el doctor es parte de la decisión, pero también es fundamental el paciente lo que quiera, lo que espere, ¿ah? Lo que haya comentado, la familia. ¿Ah? Entonces es una decisión conjunta, ¿ya? Y por lo tanto no necesariamente solo va a ser cirugía. Perfecto, bueno, seguimos con las preguntas en vivo. Lali quiere saber cuáles son las complicaciones de la operación. Cuenta que su tío volvió a entrar a pabellón por un hematoma. Muy relacionado con esto, Isabel quiere saber qué consecuencias postoperatorias hay y cuándo un paciente vuelve a su vida normal. Bueno, uno podría dividir que esto considerando como tratamiento la cirugía, ¿cierto? La cirugía, uno podría decir que primero hay unas complicaciones que son inmediatas propias de la cirugía, como posiblemente fue este caso, que es el desarrollo de un hematoma. Eso probablemente es inherente a cualquier cirugía, no es propio de la cirugía prostática. Cualquier cirugía puede complicarse con hematoma, infección. Ahora, si uno habla de cosas particulares de la cirugía del cáncer de próstata, probablemente son dos las más importantes, que son el desarrollo de incontinencia de orina posterior a la cirugía, o sea, que el paciente pierda su capacidad de retener la orina, que pierda la orina. No era un mito. No, es verdad. Y el desarrollo de disfunción eréctil, o sea, que el paciente no sea capaz de lograr una erección lo suficientemente buena y pierda la capacidad de su erección. Esa yo diría que son las dos complicaciones como propias del tratamiento del cáncer de próstata. Ahora, pero ojo, estas complicaciones o secuelas pueden quedar tanto en el tratamiento con cirugía como en el tratamiento con radioterapia. Porque uno podría tender a creer que quizás con la radioterapia me evito estas complicaciones, pero se pueden presentar también. Las complicaciones son presentadas ya sea con cirugía o con radioterapia.
y son inherentes a hacerse el tratamiento del cáncer de próstata. Perfecto. Doctor Samaritano quiere saber cuál es la mejor operación de HPV, láser Holmium o R-TUP, y en qué consiste. Bueno, ahí nos estamos cambiando un poco de tema. ¿Ya? Porque esto- Hablemos en castellano simple, por favor. No, a lo que se refiere, digamos, principalmente es al tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. A eso se refiere con HPV, que eso no es cáncer. No estamos hablando de cáncer, sino de crecimiento prostático benigno. Y específicamente, cuando uno habla de RTU, es que está ahuecando la próstata a través de una técnica quirúrgica que tiende a ir resecando el tejido para dar espacio al paso de la orina. Y en el láser Holmium lo que hace es, utilizando la energía del láser, también ahueca en forma, digamos, por dentro la próstata, por decirlo de alguna manera. Pero eso no tiene nada, digamos, no tiene ninguna relación con el cáncer de próstata. No, es otra enfermedad, es enfermedad benigna. Perfecto. Ya lo hemos respondido muchas veces, pero lo voy a preguntar de nuevo porque la verdad es que se sigue repitiendo bastante. ¿A qué edad es recomendable que se empiece con los exámenes? Por otro lado, Romina también pregunta: ¿a qué edad se debe realizar el examen? Mi pareja, que tiene 32 años, ya que tiene antecedentes familiares, su padre falleció de esto. ¿Hay alguna diferencia ahí? ¿Debiera empezar antes, tal vez? Eso es como lo mencionamos al principio de la conversación. Recomendación general, partir después de los 45 años. Recomendación en personas que tienen familiares directos que hayan tenido cáncer de próstata, partir en forma más precoz, partir alrededor de los 40 años. En este caso particular de este paciente que tiene 32 años, la recomendación sería que partiera alrededor de los 40 años, porque tiene el antecedente familiar de cáncer de próstata. Y es lo que habíamos hablado, que hay un porcentaje de los cánceres de próstata que puede ser como alrededor del 10-15% que podrían tener un componente como, entre comillas, hereditario, un componente genético. Y por eso esos pacientes tienen que partir en forma más precoz su control. Los pacientes que no tienen estos antecedentes familiares, alrededor de los 45-50 años sería una edad como recomendable. Perfecto. Seguimos con las preguntas de la semana. Arnoldo quiere saber qué medicamento es el más eficaz para el tratamiento de próstata, de cáncer de próstata. ¿Hay medicamento? Sí, sí hay medicamentos. Los medicamentos para el cáncer de próstata habitualmente los utilizamos en etapas más avanzadas del cáncer de próstata. O sea, cuando digo más avanzado, son tumores de próstata que habitualmente se han salido de la próstata y han dado metástasis. No es que haya, bueno, hay evidencia de que algunos son más eficaces que otros, pero en general cuando uno siempre apunta, los oncólogos, los urólogos que tratamos cáncer de próstata, estamos apuntando a que el tratamiento del cáncer de próstata tenga intención curativa, es decir, prevenir y curar, evitar de que el cáncer llegue en etapas de diagnóstico previas a la diseminación. Perfecto. Bueno, Manuel dice: buenas tardes, yo fui operado hace 12 años y el cáncer me volvió y me he tratado con hormonoterapia cada 3 meses. Ahora en un antígeno que me hice me salió muy elevado. Me hice un cintigrama óseo y me aparece metástasis en los huesos y supuestamente me tengo que hacer quimioterapia. La comisión oncológica lo está evaluando. Él tiene 62 años. Quiere saber si su edad podría ser un factor que influya en que se pueda mejorar más rápido o no. Bueno, ese caso refleja un poco lo que pasa muchas veces en el cáncer de próstata. Hay muchos cánceres de próstata que se curan definitivamente con el tratamiento inicial, que es la cirugía o la radiación. Y hay algunos otros cánceres de próstata que al pasar los años pueden volver. Nosotros decimos, a eso le llamamos, tiene una recidiva, que volvió a aparecer la enfermedad. Yo traté la enfermedad, el paciente en un primer momento está curado, pasan algunos años y vuelve a aparecer la enfermedad. Cuando vuelve a aparecer la enfermedad, empieza uno a usar otras estrategias, como el tratamiento con radioterapia o el tratamiento hormonal, que es lo que él menciona ahí con esas inyecciones. Ahora, esos tratamientos van a lograr mantener la enfermedad controlada por un periodo de tiempo, pero después la enfermedad se vuelve resistente a esos tratamientos, que es lo que nosotros llamamos que se hizo resistente al tratamiento hormonal o resistente a la castración, que es el término técnico que usamos nosotros, que es probablemente lo que está ocurriendo en el caso del paciente que mencionáis. En ese caso, hoy en día,
el campo del tratamiento oncológico del cáncer de próstata ha progresado muchísimo y el tratamiento hormonal del cáncer de próstata ha progresado muchísimo. Antiguamente nosotros la única herramienta que teníamos era tratamiento hormonal. Fallaba el tratamiento hormonal y solo podíamos dar cuidados paliativos, en el fondo, manejar el dolor. En estos casos como ese, hoy en día está la alternativa de hacer quimioterapia y está la alternativa de hacer tratamientos hormonales de segunda línea o segunda generación. ¿Qué tratamiento elegir en un caso puntual como este? Va a depender de la edad. La edad de este paciente todavía es una edad en que puede recibir quimioterapia, no es una edad que sea por sí prohibitiva de darle quimioterapia. También va a depender lamentablemente del acceso a ciertos medicamentos que algunas veces no están en las canastas o cubiertos por los sistemas de salud. Pero existen alternativas que permiten, en esta etapa que está él, en que uno lamentablemente no puede decir que va a curar al paciente, pero sí puede mantener crónico al paciente, mantener crónica la enfermedad por un periodo de tiempo. Cosa que antiguamente teníamos menos herramientas y el desenlace de la enfermedad era más rápido. ¿Cómo mantenerla crónica? Son pacientes que tú no los vas a curar probablemente, porque curar de la enfermedad sería, no hay evidencia de la enfermedad en ninguna parte del cuerpo. En un paciente en que ya se trató, está subiendo su antígeno prostático, tiene, según el cintigrama óseo, enfermedad que está en otras partes, en los huesos diseminada, no existe un tratamiento para curar a ese paciente. Pero sí existen muchos tratamientos que pueden mantener la enfermedad controlada y que al paciente le van a entregar calidad y cantidad de vida, Perfecto. aunque no necesariamente lo voy a curar. Y si tú te das cuenta, él ya lleva 12 años desde el tratamiento. Probablemente esta es la etapa que está ahora, también uno le puede dar otro tratamiento y uno mira el tiempo y dice, pues este paciente se diagnosticó el cáncer hace 12, 13, 14, 15 años. O sea, quizás no lo logré curar, pero logré mantener la enfermedad controlada y el paciente pudo tener una calidad de vida buena durante ese tiempo. Prolonga la sobrevida del paciente. Esto es una historia en desarrollo, esto va avanzando, vamos viendo cada vez tratamientos que tienen menos efectos adversos y que mejoran la sobrevida de los pacientes. Y sobre todo la calidad de vida. Eso es un factor que ahora sí se toma en cuenta en los tratamientos. Sí, yo creo que es interesante ese tema. Es sobrevida junto con calidad de vida. Exactamente. No es que yo siga viviendo pero lo esté pasando pésimo en el fondo. Sí, lo que pasa es que ahí es importante, bueno, ya nos metimos en el tema del tratamiento, pero ahí es importante una cosa, porque los pacientes siempre como que tienen una visión muy blanco-negro, así como, me curé, me morí. No, esto también es como una gradiente. Hay enfermedades que tú los diagnosticaste precozmente y el paciente se cura y probablemente nunca le va a volver la enfermedad. Lamentablemente quizás hay otros pacientes que debutan con enfermedades muy avanzadas y probablemente quizás van a tener una sobrevida muy corta, pero entre medio hay un espectro de pacientes que quizás no los logro curar, pero logro mantener la enfermedad controlada por un periodo de tiempo larguísimo, que puede ser 10, 15 años, en que el paciente tiene cantidad y calidad de vida, que al final es como el objetivo en oncología. Perfecto. Bueno, Viviana quiere saber si un cáncer de próstata detectado a tiempo, ¿cuál es el porcentaje de que vuelva y por qué vuelve? Si es que vuelve. A ver, es que todo depende, como mencionábamos antes, va a depender del tipo de tumor, de su agresividad, del momento en que hacemos el diagnóstico. ¿Ya? Principalmente esos son los factores, ¿ya?, que nos van a hacer establecer un pronóstico o riesgo de recidiva o riesgo de recurrencia en el tiempo. ¿De dónde yo parto? La historia no es igual para todos. Lo importante es el momento en que yo hago el diagnóstico y recibo el tratamiento. Va a depender de eso. Perfecto. Bueno, María Alejandra cuenta que su esposo tiene una hernia inguinal y salió por el escroto. En estos momentos orina sangre y le duele. Es paciente ICR terminal y cuenta que no se ha realizado el examen de próstata. ¿Tendrá alguna relación? ¿Tiene que hacérselo o no? O sea, yo creo que en ese caso, más que realizarse el examen de próstata, tiene que tener una evaluación por un urólogo. Y dentro de la evaluación por el neurólogo va a investigar infección, crecimiento prostático, cáncer prostático, como una de las posibilidades que le pudiera estar dando ese síntoma. Más que como puntualmente tiene que hacerse el antígeno prostático, debe hacerse una evaluación urológica por un síntoma que es sangre en la orina y que eso amerita control y evaluación por el urólogo. No necesariamente va a ser cáncer, pero probablemente dentro de la evaluación va a ir el antígeno prostático.
Perfecto. Durante la Semana Blanca nos comentó que el padre de su esposo murió de cáncer de próstata. Fue un tratamiento muy largo y muy doloroso. Dice, mi esposo y mis hermanos, ¿cada cuánto tiempo tienen que hacerse el examen? Edades de ellos, 63, 60 y 50. Bueno, ya están a tiempo de hacerse los exámenes. Como dijimos, en general, entre los 45 y los 50, la idea es que hacerlo a las personas que no tengan factores de riesgo, factores familiares o raza. La idea es que se haga una vez al año, idealmente con antígeno prostático y examen físico o tacto rectal. Eso es lo recomendado. Doctora, me gustaría ahondar un poquito más en los distintos tipos de tratamiento que hay, como explicarle a la gente la diferencia entre uno y otro, si alguno es más recomendado para una etapa u otra etapa, en qué consisten, el tema de la vigilancia activa también es como bien interesante. Bueno, vamos a repetir una cosa que ya hemos repetido muchas veces, que depende de la etapa en que uno diagnostica la enfermedad, y en el fondo es bueno recalcarlo, porque sigue siendo la única forma que yo tengo de, como medida para que me vaya mejor en un tratamiento, es hacer un diagnóstico precoz. Por lo tanto, si el diagnóstico es precoz, lo más probable es que me encuentre con una enfermedad localizada. Si me encuentro con una enfermedad localizada, esa enfermedad la puedo curar. Y las enfermedades que son localizadas, las opciones de tratamiento pueden ir desde la vigilancia activa, que serían tumores muy poco agresivos, muy pequeños, que como son tan poco agresivos y tan pequeños, se pueden mantener en control porque la probabilidad de que ese tumor avance, progrese, es muy baja. Entonces son pacientes que uno los puede mantener, y es importante señalar eso es una forma de tratamiento. La vigilancia activa no es no hacer nada, es una forma de tratamiento en que, como tengo un tumor de muy bajo riesgo, que lo más probable nunca progrese y siempre se quede limitado al órgano de una forma muy pequeña, yo puedo mantenerlo en un control. Si el tumor se mantiene en ese estado, lo sigo controlando. Si hay signos de que está avanzando, hago un tratamiento. Y en esa etapa los tratamientos pueden ser, cuando es localizado, cirugía o radiación. Después, dependiendo de la etapa en que está el tumor, en etapas más avanzadas, cuando ya el tumor salió del órgano, cuando el tumor se diseminó, cuando dio metástasis, en esa etapa yo no puedo curar la enfermedad, pero un poco lo que habíamos hablado al principio. El no curarla no significa que no tengo formas de tratamiento, y no significa que esas formas de tratamiento pueden permitir que el paciente viva hartos años y con buena calidad de vida. Y ahí básicamente el tratamiento es el tratamiento hormonal, que es lo que habíamos hablado al principio, que es bloquear las hormonas, que es la testosterona, la hormona masculina, porque el cáncer de próstata depende mucho de esa hormona para su crecimiento y su desarrollo. Yo bloqueo esa hormona y eso permite controlar la enfermedad, no curarla, pero controlarla. Perfecto, doctores, les tengo una mala noticia. No, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo más que les parezca importante agregar, que no hayamos comentado, o algo que en realidad sea importante de recalcar? Bueno, yo creo que hay que ser majadero y volver a recalcar que, por ejemplo, en el caso de las mujeres tienen mucha cultura de la prevención y tienen muy claro el tema del Papa Nicolau, tienen muy claro de la mamografía. Yo creo que el hombre tiene que desarrollar esa cultura de la prevención, que el cáncer, no tener la idea de esperar síntomas, no tener la idea de esperar molestias, que es una enfermedad que hay que prevenirla, hay que diagnosticarla precozmente, porque es la única forma que tengo de pillarla en un estado precoz, poder tratarla y poder curarla. Y lo segundo que a mí me gustaría mencionar es un poco sacarse el mito del tacto rectal o la evaluación por parte del urólogo, porque es un examen que es rápido, que es sencillo, que no es doloroso, que no va a tardar más de 20 segundos en realizarse y que es fundamental para poder hacer un diagnóstico apropiado. Como nosotros teníamos un dicho que decir, más vale meter el dedo que meter las patas. Muy cierto. Ahí la sabiduría popular. Y decirle también a todos nuestros, digamos, a la gente que está conectada en este momento, es que aquí en Clínica Dávila estamos, digamos, capacitados, tenemos el conocimiento y tenemos la tecnología para darles los mejores tratamientos y el mejor diagnóstico. Y encantados los podremos recibir y atender.
Vale, doctores, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes, como siempre, quedan muy invitados a reír esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos en nuestro blog en davila.cl muchos contenidos relacionados a cáncer de próstata y otras patologías en davila.cl. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.